Yo sé que de pronto, cuando los compañeros, las compañeras tienen los que tienen ya algunos años o muchos años trabajando, por ejemplo, en la clínica, y que históricamente el trabajo clínico se había hecho en el consultorio o en la institución, hablarles de telepsicología, pues como que no es tan atractivo, porque nuestro marco de referencia, nuestra visión, es que ese trabajo clínico se debe realizar en el consultorio, ya sea en el consultorio particular o en el consultorio en una institución, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es, nomás déjenme, bueno, aprovecho. Hoy no tenemos link para el registro de la asistencia, por lo cual les solicito que pongan el chat de nueva cuenta, porque ya vi que muchos pusieron su nombre completo, pero eso fue para el primer tema. Para el segundo tema, a partir de ahorita contaría que pongan su nombre completo, aunque no pongan su correo, pero que pongan su nombre completo para el registro de asistencia para este trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de la telepsicología, ahorita les vamos a hablar de algunos antecedentes históricos, ¿sí? Porque es relativamente reciente, pero también hay otras modalidades. Estamos preparando otra exposición, que es otra modalidad de trabajo que normalmente no se brinda, que es psicólogo a domicilio, ¿sí? Pero por lo pronto el día de hoy tenemos esto de servicios profesionales telepsicológicos. Y déjenme decirles que esto rescatamos las experiencias, las propuestas, los análisis que hicieron los colegas de la Asociación Psicológica Americana, del Consejo General de la Psicología de Psicología en España, del Colegio Colombiano de Psicología. Eran los españoles, los norteamericanos, los colombianos, y también un trabajo que hicieron algunos colegas de la UNAM, ¿sí? Aquí en México. Entonces, tomamos varios elementos de estas cuatro instancias, a nivel internacional y a nivel nacional, para el trabajo telepsicológico, ¿sí? Porque yo quisiera que no se queden nada más con lo que normalmente se está haciendo en telepsicología. Se está pensando en la telepsicología, pero se está pensando, por ejemplo, en cuestiones de psicología clínica por internet, ¿no? Pero, o también, por ejemplo, hay intervención en crisis por teléfono. Pues eso tiene un poquito más ya se ha naturalizado más, ¿no? Pero hay otras opciones, como lo vamos a ver, ¿sí? Por eso mismo les quise poner hoy no una frase, sino les puse dos, que son los contrarios de lo que se dice y de lo que se propone. Por un lado, hay quien dice, no sacrifiques la calidad de la terapia por la comodidad de la telepsicología, ¿sí? Entonces, aquí va implícito en esta premisa que si utilizas telepsicología no puedes tener calidad en la terapia. Cuando también lo que sí les puedo decir es que hay estudios, hay trabajos que demuestran que inclusive la telepsicología tiene muy buenos resultados trabajándose en forma virtual, ¿no? Pero por otro lado, dice, obtén apoyo psicológico sin importar dónde te encuentres, gracias a la telepsicología, ¿sí? Porque también tenemos que reconocer que hay personas que viven en comunidades o en pequeñas ciudades donde no tienen los servicios de psicología y entonces, pues prácticamente están privados de esos servicios. Entonces, a lo mejor una alternativa serían servicios telepsicológicos, ¿no? Bien, les voy a hablar de los antecedentes de la telepsicología. En 1879, la revista The Lancet, ya discutía el uso del teléfono para la reducción de visitas innecesarias a la consulta. ¿Cierto? Esto era pensado en los médicos, ¿no? Entonces, fíjense, ya desde 1879, cuando en psicología andábamos ubicando el año donde la psicología teóricamente se hizo científica con el laboratorio de Wundt,
los médicos ya estaban discutiendo si se podía incorporar como el trabajo a distancia a través del teléfono con sus pacientes, ¿no? 1879. En 1960 se desarrolla un avance significativo en la telesalud. La telesalud está orientada inicialmente a los médicos, pero a nivel internacional la telesalud es la categoría mayor y ahí entra la telepsicología, ¿sí? Lo que se reflejó en el uso de enlaces de televisión para establecer comunicación bidireccional entre el Instituto de Psiquiatría de Nebraska y el Hospital Estatal de Norfolk en 1960. A partir de 1990, con la llegada de Internet y el amplio acceso a las computadoras y los teléfonos inalámbricos, surge formalmente la telesalud. Quiere decir que la telesalud tiene 30, 35 años máximo de que se reconoce como tal, la telesalud. Pero en 1997, la APA por primera vez usó el término de telepsicología en una revista, en un artículo de la revista PsicInfo de la misma APA, ¿sí? Entonces, desde el 97. O sea, yo no sé si en Europa podría haber otros antecedentes, porque a veces nos llega la información, pues, de nuestros vecinos, pero teóricamente, pues, o históricamente, se ubica el 97 cuando se incorpora el concepto de telepsicología. En el 2006 aparece la primera guía para los servicios psicológicos por vía telemática en Canadá, ¿sí? Entonces ya en el 2006 se sistematizó un poco más este trabajo. Pero luego llega diciembre del 2019, cuando se dan a conocer los primeros casos en China de lo que es el COVID-19, ¿sí? Y entonces la Organización Mundial de la Salud pues recomendó a los gobiernos del mundo la cuestión del aislamiento y que paradójicamente el riesgo que representaba contagiarse y el impacto del aislamiento social pues empezó a generar problemas psicológicos. Pero como en todos los profesionales no podían salir, porque también estaban, bueno, no todos, porque algunos, aunque los hospitales tenían que atender a los pacientes, pero se empieza a demandarse más lo que es los servicios de apoyo psicológico a distancia. Actualmente, y esto es muy importante, muchas personas que viven en zonas con las que no se cuenta con servicios psicológicos y que entonces para poder acceder a ellos tienen que invertir mucho tiempo, esfuerzo y dinero para trasladarse hasta las sedes de los servicios psicológicos, solicitaron y están solicitando servicios telepsicológicos. Por otro lado, podemos decir que esto es a nivel general, pero a nivel particular tenemos que reconocer que hay muchas personas adultas mayores y o con discapacidad, casi no hay adulto mayor que no viva con una discapacidad, y o con enfermedades crónicas. Entonces, su misma condición se les dificulta acceder a las sedes de los servicios por ser instalaciones inaccesibles, por estar muy lejanas de sus domicilios, y o, fíjense, es otro elemento que a nivel internacional no se ha reconocido, pero muchas personas, de estas personas vulnerables, adultas mayores con discapacidad y o con enfermedades crónicas, el problema es que a lo mejor hay que ir hasta el hospital o hasta la institución o hasta el consultorio cuando hay un grave problema de transporte público para llegar. Y entonces, ¿qué requieren? Pues requiere lo contrario, los servicios profesionales a domicilio o virtuales. Aquí nosotros, como psicólogos, de entrada ya estamos en desventaja. Si ustedes recuerdan, este mismo año, bueno, desde el año pasado empezó a semblantearse lo que es médico a domicilio, ¿sí? Inclusive, yo ayer estaba oyendo una grabación en teléfono que decía de la Secretaría del Bienestar que los médicos y enfermeras que quieran participar en el programa, algo así como médicos o servicios de salud a domicilio, que se registren, pero ahí no dice psicólogos. O sea, este programa que surge del gobierno federal, en donde se busca darle servicios de salud a los adultos mayores y a las personas con discapacidad,
o inclusive con enfermedades crónicas, se les va a brindar el servicio a domicilio, se les van a mandar las medicinas a domicilio, cuando muchas de estas personas, adultas mayores con discapacidad y o con enfermedades crónicas, por supuesto que su misma condición requeriría apoyo psicológico, ¿no? Entonces, por eso, yo sé que muchos colegas, de pronto, por ejemplo, los que trabajan en clínica, pues muchos están abocados más a atender jóvenes o adultos, ¿sí? Pero aquí creo que es una área de oportunidad el que volteemos a ver personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, que se les dificulta salir de su casa y entonces, pues a lo mejor habría que ofertar servicios, ya sea que se vaya el profesional de la psicología a domicilio o brindarles servicios virtuales, ¿no? En el caso de servicios profesionales a domicilio, yo espero que en un mes podamos hacer una presentación de la experiencia española, que tienen un programa muy interesante, y lo presentaríamos como con las bases para que puedan ofertar ese servicio, ¿sí? Pero por lo pronto hoy, pues la idea es ver las bases para ofrecer servicios telepsicológicos. Bien, definiciones. La APA, quien tiene un poquito más de desarrollo de la conceptualización de la telepsicología, la define como la prestación de servicios psicológicos empleando tecnologías de la información y de la telecomunicación, mediante procesamiento de la información por medios electrónicos, electromagnéticos, electromecánicos, electroópticos o electrónicos. Dentro de esta modalidad se incluye los teléfonos celulares, las computadoras, los teléfonos, las videoconferencias, el correo electrónico, los webs de autoayuda, los blogs, las redes sociales, etc. La información puede ser transmitida tanto por vía oral como escrita, así como por imágenes, sonidos u otro tipo de datos. La UNAM en México la define como la práctica de la psicología a distancia, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. En otras palabras, es la prestación de servicios psicológicos a través de Internet, videoconferencias, teléfono u otros medios digitales en lugar de sesiones presenciales, ¿sí? Y aquí lo que sí es interesante es que ya en esta definición incluye, fíjense, servicios psicológicos como terapia, evaluaciones, intervenciones y educación a distancia, ¿sí? Picot, que es uno de los teóricos de los que retoma el Consejo General de la Psicología de España, la define como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de proporcionar un servicio psicológico e información a corta y larga distancia. Luego, las modalidades. De entrada, ubicamos dos modalidades. Aquí también esas serían áreas de oportunidad, porque de hecho nosotros en AMED utilizamos estas dos modalidades, la modalidad sincrónica y la modalidad asincrónica, ¿sí? La modalidad sincrónica es como lo que está pasando en este momento, nada más no es de terapia, aquí sería un poco más de enseñanza o de actualización profesional, ¿no? Y se refiere a la interacción en tiempo real, porque estamos en este momento, a lo mejor con diferencias de horas por los horarios en los distintos estados, a través de plataformas virtuales. Implica que estudiantes y profesores o participantes en una sesión o reunión que están conectados y participando simultáneamente en actividades terapéuticas, educativas o comunicativas, como clases en vivo, videoconferencias o chat en tiempo real, por ejemplo, videoconferencia interactiva o por teléfono. Entonces, esta modalidad implica que es la interacción, ¿no? Y la sincrónica se refiere a procesos en línea donde las y los participantes no actúan en tiempo real. Por ejemplo, en nuestro caso, hay compañeros que no pueden entrar en esta hora a estas conferencias porque tienen trabajo, pero algunos de ellos nos piden el link de las grabaciones para en el momento que puedan y quieran, revisan los materiales, hacen su trabajo, su evidencia,
nos la mandan y con eso ya tuvieron acceso y trabajaron la misma información que los que la trabajaron de manera sincrónica. Aquí los materiales educativos como videos, lecturas y tareas están disponibles para que los estudiantes accedan a ello en cualquier momento y a su propio ritmo, sin necesidad de estar conectados al mismo tiempo. Ahorita ustedes recordarán, por ejemplo, por ejemplo, los centros de integración juvenil, la misma CONASAMA, entre otras instituciones, están ofreciendo cursos, ¿sí? Pero ya que ya están las grabaciones, están los materiales, están los ejercicios, y tú los trabajas a tu ritmo y en los momentos que tú consideres. Nada más lo que sí se hace es que te dan un tiempo máximo. En nuestro caso, nosotros dimos un tiempo de un mes para que accedan a la grabación, lo hagan la revisión, hagan su ejercicio, nos lo envíen para que les cuente como cubierta esa actividad, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la telepsicología? Uno, de accesibilidad. Permite llegar a pacientes o usuarios en áreas remotas, eliminando barreras geográficas y facilitando el acceso a la atención psicológica, ¿sí? Fíjense, aquí esto es bien interesante y son retos, porque de pronto yo conozco compañeros que a veces en Face o alguna red social se dieron a conocer o metieron alguna conferencia o algo así, y entonces resulta que hasta de otros países los contactan para que los atiendan, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad, como también puede ser que alguien de Yucatán o alguien de Veracruz le interese, los contacta y entonces no hay barreras geográficas, ¿no? Entonces, es muy accesible la telepsicología, ¿no? La flexibilidad. Ofrece sesiones a través de plataformas tecnológicas como videoconferencias, teléfonos y aplicaciones móviles, adaptándose a las necesidades y horarios de los pacientes o de los usuarios. Ojo, aquí, fíjense, otra vez, pues en el trabajo telepsicológico utilizamos plataformas tecnológicas. Yo precisamente ayer en la tarde y hoy en la mañana estaba pensando que a lo mejor para educación continua de la próxima sesión, la 15ª, yo creo que tendríamos que meter lo que es volver a trabajar lo del Zoom, ¿sí? Porque a veces trabajamos el Zoom, pero no aprovechamos todas las posibilidades que nos ofrece el Zoom, ¿sí? Si no es la próxima, puede ser la siguiente. Cuando estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de que a través de redes sociales se pueden promover, hay muchos que lo hacen, o que lo hacemos, pero la pregunta es si esa promoción de sus servicios profesionales a través de las redes sociales están bien fundamentados o técnicamente están bien, pues sí, orientados, ¿no? Porque yo recuerdo una colega que ofrece servicios de psicología clínica afines, ¿sí? Entre esos trabaja la tanatología, pero resulta que hace como un año perdió a su pareja y en las mismas redes promueve sus servicios, pero también ella de pronto como que reflexiona y habla de su pareja que se le murió, que sigue muy deprimida, que no lo puede olvidar, que ha sufrido mucho, en la misma red, en el mismo espacio, ¿no? Se supone que ahí sería contradictorio, porque si pues el usuario, el posible usuario, pues podría decir, oye, pues ni ella resuelve sus problemas, ¿no? Por eso también estaba pensando volver a programar algo de marketing digital para que también reflexionemos sobre cómo promover nuestros servicios, si ya sea presenciales y o telepsicológicos, para que sea más eficaz la promoción, ¿no? Otra ventaja es la eficacia.
demostrando que puede ser tan eficaz como las sesiones presenciales para una variedad de condiciones psicológicas. Aquí me voy a adelantar. Si bien aquí se habla de que sí la telepsicología o la terapia online ha demostrado tener eficacia, también más adelante van a ver ustedes que, por ejemplo, hay algunos casos que no se recomienda la telepsicología para su atención, como podría ser la esquizofrenia, los brotes psicóticos, que eso sería más bien en trabajo presencial, ¿no? Reducción del estigma. Hay personas que no se sienten cómodas llegar al consultorio o llegar a una institución porque todavía no nos hemos quitado el estigma de que somos loqueros, ¿no? En cambio, si lo hace desde su casa, donde nadie lo va a ver llegar al consultorio, la persona se puede sentir más cómoda, ¿sí? Entonces reducimos el estigma. Y también hay algunos estudios que sugieren que la telepsicología, bien implementada, puede aumentar la adherencia a los tratamientos, ¿sí? Esas son las ventajas. Las aplicaciones. Ojo, aquí yo estuve pensándole mucho, rescatando experiencias de compañeros, porque como les decía, muchos están más bien en el segundo punto de esta diapositiva, ¿no? Que es la intervención psicológica, pero particularmente en la asesoría psicológica o psicoterapia. Cuando la verdad es que tiene muchas aplicaciones los servicios telepsicológicos, empezando por la evaluación y diagnóstico. Y más que ahora hay pruebas que vienen automatizadas y que tú puedes evaluarlas. Habría que checar cuáles sí, cuáles no, ¿verdad? Pero se puede hacer puede utilizarse la telepsicología para hacer evaluación y diagnóstico psicológico. En la intervención psicoterapéutica, en la intervención psicológica, pues no nomás entra la terapia, puede ser orientación educativa, orientación vocacional, capacitación de vivos, entre otras posibilidades en el rubro de intervención psicológica. En prevención de problemas, yo sé que el tema de prevención no se presta para que la gente pague para, para meterse a un curso, o un curso taller de prevención. No es fácil. Generalmente la gente acude cuando ya tiene el problema, entonces pediría la intervención, ¿sí? Yo sé que ese tiene pues esa limitación. Pero el 4, que es promoción de la salud integral y el bienestar, ese ya tiene más posibilidades. Cada vez hay más gente que acude con el psicólogo ya no solo porque tiene un problema o una serie de problemas, sino para fortalecerse, para mejorar su autoestima, para lograr desarrollar su inteligencia emocional, entre otras posibilidades, ¿no? Entonces, ahí también yo creo que es un área de oportunidad, la promoción de la salud integral y el bienestar. La enseñanza, pues nosotros lo venimos haciendo ya desde 3 años y meses, ¿sí? Que nos estamos actualizando con la plataforma. Asistentes, por allá vi a Guillermo y él estaba haciendo un trabajo de investigación y entonces nos mandó el link para contestar los forenses para un trabajo de investigación. Ahí está. Como también puede haber seminarios de investigación, ¿sí? Entonces, creo que tiene muchas posibilidades, no nomás, ¿no? Tiene más posibilidades. Los distintos organizaciones profesionales que les mencionaba han definido las competencias que deben tener los psicólogos para la prestación de servicios profesionales de telepsicología, ¿sí? Aquí las competencias las vamos a dividir en tres tipos de competencias. Una, las competencias como psicólogo o psicóloga, como profesional de la psicología. 2, las competencias para el trabajo virtual, es decir, conocimiento de la tecnología, las plataformas, etc. Y 3, que algo muy interesante,
y que inclusive a veces no lo hemos considerado, que es, ¿qué pasa, por ejemplo, si un paciente o un usuario de los servicios de terapia online entra en crisis y resulta que ustedes viven en Tijuana y la persona vive en Campeche, ¿sí? Se pone mal, se supone que entonces en las competencias, como ahorita las vamos a ver, la idea sería qué tan competente eres para que en esos casos puedas atender el problema, si se te puso en crisis, ¿no? Entonces son tres tipos de competencias. Propiamente como psicólogo en el campo que vas a trabajar, la que tiene que ver con la tecnología con la que vas a trabajar y las cuestiones de emergencias, desde intervención en crisis o poder proporcionarle a la persona que entra en una crisis orientación para que sea atendida su situación crítica, ¿no? En las competencias de las y los psicólogos en general, la primera competencia es ejercerá la modalidad de asistencia a distancia a través de medios tecnológicos cuando tenga una competencia acreditada para ejercer dicho servicio en una modalidad presencial. Por ejemplo, si va a brindar servicios telepsicológicos de clínica, la primera competencia es que sea competente en psicología clínica. Si va a ser de orientación educativa, pues que sea competente en orientación educativa. La segunda competencia, deberá evaluar cada caso al inicio para decidir si la persona es apta para utilizar esta modalidad de intervención. Es decir, entonces habría que checar si la persona que le está solicitando el servicio, si es lo más apto para que tome esta modalidad de intervención. Otra competencia es, dada la facilidad con la que esta modalidad de servicio puede poner en contacto al profesional con clientes de diferente cultura, ubicación geográfica, características socioeconómicas, lengua y entorno, el profesional ha de entender la forma en que estas variables pueden intervenir en la prestación de servicios y, consecuentemente, valorar su competencia según el caso, ¿sí? Entonces, esto nos ubica en cuestiones socioculturales, o inclusive el idioma, una posible discapacidad, para poder definir si estamos capacitados para atender el caso o no, ¿sí? Para no, porque muchas veces pues se puede brindar el servicio, aunque no tengas conocimiento o no tengas las competencias que ubiquen a la persona en su contexto específico, ¿no? La cuarta competencia es el psicólogo determinará en cada caso si tienen competencias profesionales e información suficiente para intervenir con cada paciente en función de la edad, la residencia y las leyes aplicables en el lugar de residencia del paciente. Hay que recordar que no son las mismas leyes en Estados Unidos que en México, en Canadá. Yo recuerdo que nuestra compañera Esmeralda, que vive en Canadá, ya nos hablaba de cómo las cuestiones jurídicas pues tienen otra implicación en Canadá que en México, ¿no? Entonces habría que pensar si, aunque sea un connacional o un latino con el que podamos hacer trabajo en español, pero vive en Canadá, habría que valorar si se le brinda el servicio o no, por las cuestiones jurídicas, ¿no? Otra competencia es, deberá tener la suficiente formación o conocimientos específicos, conocer las limitaciones y características ventajosas de la práctica de la teleterapia. Se mantendrá al día en los avances en la utilización de esta metodología, investigaciones y estudios al respecto. Es decir, que actualicemos nuestros conocimientos, ¿sí? Eso es en cuanto a las competencias profesionales en general o en el campo que tú vas a trabajar. Las otras competencias tienen que ver con el uso de la tecnología y son varias. El psicólogo tendrá una comprensión suficiente de los riesgos que supone la utilización de medios tecnológicos en los servicios profesionales
especialmente los referentes a confidencialidad, protección de datos y protocolos ante problemas técnicos, ¿sí? Porque muchas veces nos conectamos pues con la plataforma que sea, pero vamos a ver más adelante que realmente en la plataforma que trabajemos o si estamos expuestos a ataques cibernéticos, si realmente estamos protegiendo la confidencialidad de los usuarios, ¿sí? Y de sus datos. La segunda competencia es el psicólogo valorará la conveniencia de la prestación del servicio en función de las habilidades, conocimientos y competencias del paciente para emplear los medios tecnológicos necesarios de una manera adecuada. Es decir, aquí no nomás es que uno maneje las plataformas o el Internet, si también la persona con la que vamos a trabajar, de acuerdo a lo que vayamos a trabajar, si la persona tiene las competencias para interactuar con nosotros de una manera adecuada que realmente le podamos ayudar, que le podamos brindar un buen servicio. Otra competencia es que el psicólogo valorará en cada momento la continuidad de la prestación de intervención en este formato, en función de los beneficios obtenidos, así como de los métodos, técnicas que esta modalidad no permite, decidiendo en su caso el cambio a una modalidad de intervención presencial cuando existan claramente mayores beneficios para el paciente tratado. Ojo, fíjense qué interesante es esto. O sea, a lo mejor nosotros estamos trabajando en línea, pero a lo mejor llega un momento en que el trabajar en línea no nos ayuda para que el trabajo que sigue sea eficaz. Entonces ahí el psicólogo, la psicóloga, tendrá que tener la habilidad, la capacidad para decidir si llegó el momento de buscar cambiar de modalidad a una intervención presencial. Claro que aquí tendrá que ver, por ejemplo, si yo estaba atendiendo a un paciente en Puerto Rico, pues no va a ser fácil, casi imposible que la persona venga a hacer trabajo presencial a Guadalajara cada 8 días o cada 15 días, pues imposible, ¿no? Por eso, desde antes hablábamos de las cuestiones geográficas, de acuerdo a la situación de la persona, ¿sí? Y aquí, esta decisión de cambiar de la modalidad virtual a la modalidad presencial, debe estar orientada por un principio jurídico que se llama beneficencia. Es decir, que ustedes deben buscar utilizar la metodología, las técnicas que mayor beneficio le brinde al usuario que están atendiendo, ¿sí? Eso es una cuestión ética. De hecho, es una de las propuestas que tenemos para la actualización del Código Ético de FENAPSIME, que se incluya el principio de beneficencia, contrario al principio de maleficencia, ¿sí? Que a veces hay compañeros que meten lo que creen que le va a funcionar al paciente, que las flores de Bach, que constelaciones familiares, entre otras cosas, cuando no hay evidencia científica de que ese procedimiento, esa metodología sea benéfica para la situación de la persona que están atendiendo. Ahora vienen las competencias para manejar situaciones de emergencia que se produzcan en el transcurso de las intervenciones a distancia. Dice, el psicólogo tendrá información concreta de los medios asistenciales locales disponibles para cada caso, de modo que puedan ser empleados en caso de ser necesaria una intervención en crisis, ¿sí? Eso va a implicar, dice, recursos tales como contactar con una persona de referencia cercana físicamente al paciente, teléfonos locales de emergencia u hospitales más cercanos, serán obtenidos en colaboración con el paciente. Esto quiere decir que si ustedes están trabajando con una persona en Monterrey, ¿sí? Y la persona entra a una crisis y que ustedes no van a estar ahí presencialmente para atenderla, ustedes puedan tener la capacidad, la competencia de generar el conocimiento para poder orientar a la persona a dónde pueda acudir a recibir una atención de emergencia o de un hospital,
para la situación que se presentó en esa emergencia, ¿no? La segunda competencia habla de que el psicólogo evaluará particularmente casos sensibles, tales como pacientes con riesgo de suicidio o riesgo de maltrato, aplicando los protocolos correspondientes en caso de necesidad. Los casos de psicoticismo o patologías graves no están suficientemente respaldadas en la teleterapia, ¿sí? Lo que les decía, hay casos de patologías, de situaciones más complicadas, de mayor deterioro, que no es recomendable para la terapia. Luego, tiene que ver la confidencialidad. La confidencialidad se reconoce que es la base de la alianza terapéutica, principio por el cual los datos o la información no está disponible o abierta a personas o procesos no autorizados. ¿Qué tendrían que revisar? El medio utilizado. Y el medio tiene que ver con el hardware y software, ¿sí? Entonces tendrían que ubicar el hardware para cifrar el acceso a las carpetas y los dispositivos mediante contraseñas. Ustedes saben que últimamente, los últimos años, hemos sabido de ataques cibernéticos. Ya hackearon a la Secretaría de Defensa, han hackeado a muchas instituciones, hasta el Pentágono, si no estoy mal, hace poco lo hackearon. Que no hackeen una computadora en nuestra casa, ¿sí? Y que no protegimos la información, para de las carpetas de los usuarios de los servicios, ¿sí? Entonces, es lo que llamamos la encriptación o cifrado. Aquí abajo dice la encriptación o cifrado de modo que sea ilegible, ¿sí? Entonces, en el hardware. Y en el hardware también implica configurar los dispositivos para que se apaguen tras 15 minutos sin uso. Terminan una sesión, dejan prendida la computadora y permanece prendida la computadora, y a lo mejor en ese momento les pueden hackear, pueden acceder a su computadora, cuando lo recomendable es que mínimo programen la computadora para que a los 15 minutos de estar sin uso se apague, ¿sí? El software implica cifrar el acceso a las carpetas y los dispositivos mediante contraseñas en los programas en los que ustedes tienen trabajados sus expedientes, por ejemplo. La información, copia de historiales en un disco externo encriptado. Si van a tener respaldo, que esté encriptado. Destruir la información a los 5 años de alta, que también lo refiere la norma del expediente clínico. Cifrar el acceso a las carpetas y los dispositivos mediante contraseñas. La información. Los datos. Cifrar el acceso a las carpetas y los dispositivos mediante contraseñas y encriptar los documentos. Y aplicaciones. Garantizar que la sesión solo está abierta en un dispositivo. Hay gente que tiene, por ejemplo, su computadora de escritorio y su laptop, o inclusive traen abierto hasta en el celular, ¿sí? Entonces, aquí en la cuestión de la confidencialidad, hay que buscar que la sesión solo esté abierta en un dispositivo. Luego, cifrar el acceso a las carpetas y los dispositivos mediante contraseña. Fíjense, eso es una constante. La metodología dentro de la confidencialidad. Bueno, aquí los españoles hacen referencia a su código deontológico al código deontológico del psicólogo. Nuestro código que nosotros adoptamos como el código de orientación profesional en AMED, pues es el que construyó FENAPSIME, ¿sí? Cuando se construyó en el 2018, cuando se construyó el código ético de las y los psicólogos mexicanos de FENAPSIME, no se tenía contemplado la telepsicología. Por tanto, en nuestro código no hay lineamientos éticos para el trabajo telepsicológico. Sí lo tenemos contemplado para la actualización del código de ética de FENAPSIME. ¿Ahí qué implica? Las personas.
utilizar auriculares en la comunicación para tener más control sobre la información que se va a transmitir. Se debe informar del deber de confidencialidad inherentes al uso de la tecnología. Otro, revisar quién está en su casa y si la presencia de esa persona o de otras personas va a repetir en las sesiones. Luego tiene que ver lo del consentimiento informado. El profesional obtendrá un consentimiento informado del cliente antes de iniciar la terapia. Aunque, o sea, creo que lo practican cuando es presencial, pero también en el trabajo telepsicológico se debe incluir el consentimiento informado. ¿Qué se recomienda? Pues incluir los siguientes aspectos: confidencialidad de la información intercambiada y límites de la responsabilidad del profesional en la custodia y protección de dicha información. Medios técnicos a emplear con requerimientos mínimos. Por ejemplo, la velocidad de conexión, el software y dispositivos, auriculares, micrófono, etcétera, que aseguren la calidad de la comunicación, ¿sí? A veces tenemos auriculares y hay quien se pone unos auriculares, a lo mejor los auriculares no son de muy buena calidad y a lo mejor van a distorsionar o va a haber algunas interferencias que va a afectar la calidad del proceso, ¿sí? El micrófono, que tenga buen volumen, sin que también eso afecte que otras personas se enteren de lo que se está trabajando, ¿no? También el consentimiento informado se incluye las tarifas del servicio, formas y medios de pago, así como posibles reducciones en caso de sesiones con cortes o interrupciones en las comunicaciones, ¿sí? Hoy sabemos estar con un servicio de Internet más o menos de calidad, pero de pronto hay algunas alteraciones atmosféricas que hacen que afecte el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer en esos casos? ¿Sí? Otro, el protocolo de contingencias en el caso de caídas o deterioro de la comunicación por los medios habituales, ¿sí? O sea, que se pongan de acuerdo qué va a pasar. Por ejemplo, si se va la luz, pues a lo mejor pues puede ser que continúes con el celular, ¿no? Porque tampoco lo que no se valdría es que dejes el proceso a medias, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la terapia. Este consentimiento informado acreditará de forma fehaciente la identidad del cliente. ¿Qué consultantes se pueden beneficiar de un proceso de atención telepsicológica? Algunos de los elementos de inclusión o de exclusión para este servicio son los siguientes. 1, la edad. La evidencia disponible permite concluir que no existen criterios de exclusión en referencia a la edad. Las niñas, niños, adolescentes, así como adultos jóvenes, adultos y adultos mayores, pueden beneficiarse de la intervención por telepsicología. Yo diría que solamente en el caso de adultos, los jóvenes, los niños, adolescentes, niños, niñas y adolescentes, así como los jóvenes, tienen menos problemas para utilizar estas metodologías virtuales, porque nacieron en ese contexto, pero hay adultos mayores que les cuesta mucho trabajo conectarse o manejar un dispositivo, ¿sí? Entonces, en todo caso, habría que ver cómo asegurar el manejo mínimo para que pueda operar y no afecte el proceso en el que están trabajando. El segundo es el nivel de severidad y requerimiento de intervención interdisciplinaria. En general se recomienda que problemáticas severas y que requieren intervención interdisciplinaria sean realizadas de manera presencial, ¿sí? A veces hay problemáticas que requieren el servicio de un psiquiatra, de otro profesional. Entonces, ese tipo de problemas, pues se recomienda que más bien sean. Fíjense, aquí también esto es muy interesante porque, o sea, ya tenemos la plataforma, ya. No, hay que revisar los elementos distractores.
Con el fin de promover el contacto del consultante con su proceso y facilitar la relación consultante-terapeuta, se sugiere un ambiente con el mínimo de elementos distractores. Debe considerarse no solo el contexto físico, sino el virtual y, por tanto, pedir al consultante cerrar otras ventanas y silenciar el móvil mientras se desarrolla la sesión, para que no distraiga. Hay que concentrarse en el trabajo. Lo mismo el terapeuta, el paciente y el terapeuta, ¿sí? Que no se vale que te interrumpa una llamada, o inclusive, ustedes saben que en las plataformas, ustedes pueden diseñar hasta el fondo lo que está atrás del terapeuta o de la persona que está coordinando, por ejemplo, una sesión, ¿sí? Pero luego le ponen, para que se vea bonito, le ponen que están en el mar o cosas, lo que puede distraer. Yo recomendaría, ahí no lo vi, pero en uno de los boletines de la profesión de las y los psicólogos, si no estoy mal, es del año pasado, en el noticiero internacional viene un trabajo de investigación de qué elementos con qué elementos ustedes pueden introducir para que los perciba la persona con la que están trabajando, que sean menos distractores, ¿sí? Viene una serie de recomendaciones que si puedo, pues voy a buscarlo y se los comparto, la pura nota, esa nota, que creo que está muy interesante. Porque a veces queremos ponerle, pues es como en consultorio. Hay quien le quiere poner al consultorio cuadros de desnudos y no sé qué tantas cosas, y la pregunta es si eso ayuda o no al proceso, ¿no? Segundo, la segunda propuesta, debe garantizarse una iluminación adecuada para asegurar la observación del consultante y del terapeuta, ¿sí? Ojo, aquí, si ya de entrada en la telepsicología a veces no es fácil poder detectar el lenguaje no verbal en el corporal, por ejemplo, del paciente, ¿sí? Mínimo hay, mínimo hay que asegurar tener mucha claridad en el rostro para ver si hay algún tipo de respuestas emocionales o qué sé yo. Entonces, por eso es importante la iluminación, ¿no? Si lo hacen en penumbras, pues ni se alcanza, nomás se ve una sombra o no van a alcanzar a tener esa agudeza visual para poder, eh, para poder detectar cómo está reaccionando la persona. Tercera propuesta, la calidad y amplitud de la cámara. Se sugiere que se usen las cámaras del computador, no de la laptop, porque luego de la laptop a veces se ve inclinado. Lo ideal sería que estén bien centrados, de frente, con suficiente distancia para poder tener un campo visual lo más amplio posible y así mejorar la observación de la conducta no verbal del consultante. Cuarta recomendación, verificar los equipos, la velocidad de conexión a Internet y la privacidad. Es recomendable antes del inicio de las sesiones de trabajo terapéutico. Neutralidad y estabilidad del contexto de atención. Para aumentar la posibilidad de centrar la atención del consultante en los elementos tratados en la intervención, se recomienda no hacer cambios en el contexto de atención. Los colores, los elementos personales como fotografías, objetos personales, etcétera, aumentan la interferencia con el proceso terapéutico y los riesgos de autorrevelaciones no intencionales. ¿Sí? Sexta recomendación. Se aconseja contar con un equipo adicional. En caso de una interrupción en la comunicación o de la existencia de problemas de conexión o abastecimiento eléctrico del dispositivo con el que se desarrolla la sesión, pues lo recomendable sería tener a la mano para que rápidamente pudieran cambiar de equipo. Claro, si se va la luz y también se afecta el internet, pues ahí sí, ni cómo, ¿no? Pero, algo que se recomienda es que si llegara a pasar esto, se fue la luz, se cortó el internet, que se pongan de acuerdo en ese caso, que hagan como un tipo de protocolo de cómo al menos terminar la sesión. Puede ser aunque sea por teléfono o puede ser
bueno, si es por correo electrónico, de pronto pueden acceder al correo electrónico por su celular, ¿sí? Pero el chiste es que no se justifica como que nada más, es que se fue la luz. No, pero tú tenías que prever eso y tener un plan B de cómo vas a continuar y cómo vas a concluir la sesión, aún en esas situaciones problemáticas que se presentaron. Séptima recomendación. Mientras sea posible, debe realizarse la atención por telepsicología desde un consultorio, ya que esto facilita el establecimiento de límites terapéuticos y el mantenimiento del nivel de intimidad adecuado. Adicionalmente, se considera apropiado mantener el espacio de trabajo alejado del espacio personal en términos del autocuidado del terapeuta, ¿sí? Esto es también muy importante porque si también lo vemos desde el punto de vista del terapeuta, la idea es que si estás en el trabajo, estás en el trabajo. Si, por ejemplo, te vas a ir a tu casa y ya estás en tu habitación y ahí vas a trabajar, la habitación no es para trabajar. La habitación sirve para dos cosas, para descansar y en todo caso para tener sexo, ¿sí? Pero la habitación no es el espacio adecuado para trabajar. El trabajo hay que realizarlo en el consultorio o si lo vas a hacer en casa, pues nada más asegurarte que sea un espacio que sea adecuado para el trabajo, donde no haya interferencias de la pasadera de la familia, de los amigos, de los compañeros, o que haya gritos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en la exposición, me di cuenta de que, por ejemplo, como estaba haciendo calorcito, dejé abierta la ventana, pero luego resulta que hay un señor que cada que pasa pone a los perros, a sus perros que anda paseando, como si fueran a enfrentarse a los otros perros y hay una ladradera, ¿no? Eso, si yo lo debía haber previsto, hoy se me pasó, para que no interfiera, porque luego dura un buen rato los ladridos de los perros y eso afecta, ¿no? Entonces, cosa que hay que cuidar. La identidad digital. Este es otro elemento muy importante. De aquí salió la idea de que programemos algo de cómo diseñar, cómo alimentar nuestras redes sociales con una perspectiva profesional. Y si tú quieres, abres otro Facebook, otras redes para tus cuestiones personales, pero la idea es que tus redes sociales reflejen tu identidad digital. Dice, es importante contar con una identidad que sea consistente con la actividad profesional. En otras palabras, las páginas, los blogs, las redes sociales o las redes laborales que pueden ser accedidos por los consultantes o por la población en general, deben ser consistentes con la identidad profesional que quiere transmitirse. O sea, aquí tienes que planear qué imagen quieres proyectar. Si atienden nada más a niños, pues a niños y a adultos mayores, o si es más general. En este sentido, se sugiere tener un correo electrónico particular para el que inclusive hasta el, el, ¿cómo se llama? El domicilio del correo tenga ya una estructura más profesional, ¿verdad? Para el quehacer profesional, así como dispositivos dedicados específicamente al desarrollo de la telepsicología. Establecer una relación terapéutica en la modalidad virtual que apoye el logro de resultados terapéuticos. Entonces, aquí hay una serie de recomendaciones para que la relación terapéutica en la modalidad virtual tenga mejores resultados terapéuticos. Dice, se deben considerar algunos aspectos específicos del contexto electrónico para asegurar una relación que beneficie el logro de los objetivos del consultante. 1. Establecimiento de límites terapéuticos. Establezca y mantenga horarios de atención. Como muchas veces hace en el consultorio, ¿no? Va a ser de 6 a 7 cada miércoles, va a durar la sesión 50 o 60 minutos, respetar el tiempo de las sesiones, maneje comunicaciones excesivas por parte del consultante. Allí también, si hay consultantes que hablan y hablan y hablan, entonces regular eso. Asegure un contexto de atención privado consistente y profesional.
Diseñe un espacio de atención sensible a las diferencias culturales. Asegure la privacidad y evite autorrevelaciones no intencionales. Use un lenguaje profesional en todas las comunicaciones, chat, correo, etcétera. Algo que me preocupa a mí, lo he comentado con algunos jóvenes, es que yo he visto que hay mucha inhabilidad social en sus comunicaciones. Por ejemplo, palabras cortadas, contraídas, XQ para por qué, y a veces es tan común que luego a veces cuando se comunican con una persona que no es del contexto de sus cuates o el compañeros o qué sé yo, hay gente que no le entiende, ¿sí? Entonces hay que buscar una forma de comunicarnos, si bien no muy sofisticada, este, eh, que sea más accesible a la gente, pero tampoco que sea tan descuidada que afecte el proceso. Asegure el profesionalismo en todas las acciones, incluyendo la promoción del servicio. A veces da envidia con la rapidez que escriben, pero también a veces por la misma rapidez hay un descuido de ortografía, del manejo de las palabras, etc. Recuerde que las conductas no colaborativas, agresivas o resistentes del consultante son una muestra de las problemáticas por las que consulta y son información clínica valiosa. Pensamiento crítico, ¿no? Evite las relaciones duales a nivel electrónico. La relación con el consultante es diferente a la que tiene con un seguidor o un amigo en redes sociales. El consultante, su paciente, el usuario de los servicios o como le quieran llamar, no es amigo, no es su cuate, es un usuario de sus servicios. Por tanto, el lenguaje, la forma como se deben comunicar, el contenido con lo que se comunican, no es que, me voy a ir a una fiesta, tiene que ser un lenguaje en ese nivel, en el contexto del servicio, no es su amigo. Aspectos asociados a la comunicación en el proceso de atención en medios electrónicos. En torno a este punto se sugiere contactar al consultante antes de la atención por medio de tecnologías de la comunicación. Por ejemplo, el WhatsApp o mensajes, o si no, pues hasta por WhatsApp o por teléfono, pero el chiste es que se pongan de acuerdo como para que inicien con claridad el proceso. Clarificar la naturaleza de la intervención y las expectativas. Esto, si se fijan, tiene que ver ya con las competencias profesionales, ¿no? Porque esto aplica tanto para el trabajo presencial como para el trabajo virtual. Dar seguridad y sensación de control en referencia a los elementos básicos de la interacción online, las condiciones de la terapia y las dificultades técnicas que pueden presentarse. ¿Sí? Si ustedes mismos dicen, no, es que pues a veces se nos va a ir la señal, a veces nos van a interferir. No, tienes que darle seguridad de que tienes el control del proceso, ¿sí? Y generar ese clima de seguridad en general. Ajustar la velocidad y el estilo comunicacional al estilo del consultante. Por ejemplo, a veces, si es un adulto mayor, puede ser que tengas que hablar más pausadamente. A lo mejor es necesario incrementar el volumen de tu comunicación. Hay que entender, si se acuerdan, cuando vimos lo de gerontología, tenemos que tomar en cuenta que el adulto mayor de pronto va perdiendo la fineza auditiva y entonces a ustedes, otras personas los escuchan muy bien, pero a lo mejor un adulto mayor con pérdida del resto auditivo, a lo mejor no los escucha muy bien. Entonces, si tú estás detectando si tú ves que es un adulto mayor con el que vas a trabajar, asegúrate más o menos a qué velocidad, a qué volumen, y el estilo con la que te vas a comunicar con esta consultante adulto mayor. Enfatizar la conducta no verbal, sin exagerar, ¿sí? O sea, aquí se trata, nosotros ya tenemos el problema o la limitación de que no tenemos el contexto presencial donde
pues el lenguaje del cuerpo también ayuda o no ayuda, desde la forma como se acomodan, si cruzan los brazos, etcétera, ¿no? Pero en este caso, si tú ya tienes esa limitación y que tu cara está inexpresiva o fija, sin hacer seguimiento, pues no va a ayudar. Pero tampoco se trata de exagerar. Usar las herramientas de escucha activa con mayor frecuencia. A ver, me decías que, si te entendí bien, o sea, formas de, de escucha activa para que la persona tenga claro que lo estás escuchando. Porque puede ser que la persona, fíjense, por ejemplo, ahorita mismo, yo sé que en el trabajo virtual, y si, a ver si ustedes coinciden conmigo, las personas que entran a una conferencia como esta, de pronto cerramos el video, ¿sí? Entonces vemos nada más algo oscuro, ¿sí? Eso ya es más limitante la comunicación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que usar de escucha activa, acompañar a la persona a sentir o negar, dependiendo la situación, ¿sí? Es decir, vulgarmente se dice que no tenga la cara de palo, ¿no? Inexpresiva. Ofrecer vías de comunicación alternativas, intercesión, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que ser por Zoom o Google Meet o no sé. Puede ser, a veces puede ser hasta hoy tenemos la ventaja del WhatsApp, pero sin olvidar que la persona no es nuestro amigo, no es nuestro cuate, es un usuario. Entonces, la comunicación debe ser en ese contexto. Otro elemento es pedir retroalimentación. Ese elemento también es muy importante para que la gente la centres en el proceso, ¿sí? Pidiéndole su opinión o pidiéndole, no sé, que sea más interactivo. Tener cuidado con la velocidad y la simultaneidad de algunas verbalizaciones, especialmente por problemas de velocidad de la conexión, ¿sí? Recuerdan ustedes que a más de alguna ocasión nos ha pasado que estamos hablando y resulta que entre que se va y no se va la señal, y entonces ya perdimos el hilo de lo que se estaba hablando, ¿no? Usar lenguaje exacto y descriptivo que facilite la comprensión del consultante de manera que considere las dificultades existentes para apoyarse en la conducta no verbal. Otra recomendación es apoyarse en recursos visuales y textuales adicionales. Por ejemplo, algo que yo no reconfieso, no he sabido todavía utilizar al máximo la plataforma. Por ejemplo, hay forma de que un avatar, un monito que tenga más o menos mis características, de pronto puede aparecer en la pantalla y estar señalándoles en la misma pantalla los puntos que quiero remarcar, ¿sí? O de pronto puedes meter videos. Por ejemplo, Zoom te permite a lo mejor ver un video de YouTube, ¿sí? Pero hay que buscar, hay que manejar la función, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado que una persona prepara su presentación, le pone el link y nunca se pudo conectar? Yo también les decía que me parece que sería muy importante, pues, que nos vayamos capacitando para exprimir al 100 cada una de las plataformas más usadas para este tipo de trabajo. Dar instrucciones claras y oportunas sobre los aspectos técnicos de forma empática y cálida. ¿Sí? Hacer referencia a la información del consultante durante los ejemplos de entrenamiento. Hablar de forma abierta sobre el impacto que tiene la terapia para el consultante por medio de las TICs. Preguntar sobre las emociones y reacciones fisiológicas que no sean fácilmente observables o no puedan ser observadas por este medio, ¿sí? Hay situaciones que nos va a limitar el que sea virtual, ¿sí? Porque no nos permite como más fineza en la observación, ¿no? Pero entonces lo que podemos hacer es preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo viste? ¿Cómo te hizo sentir? No sé. Pues estas son las fuentes de información.
de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y el Colegio Colombiano de Psicólogos, la APA, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, el Consejo General de la Psicología de España y Mental Test, ¿sí? Son las fuentes y es cuánto, ¿no? Aquí yo les quise meter, van implicaciones técnicas para buscar que el proceso sea más eficaz, pero también cuestiones éticas, ¿sí? Y lo que finalmente yo lo que digo es que podamos, vamos, si, fíjense, si estamos viendo que los salarios son bajos para los psicólogos, ¿sí? A lo mejor tú trabajas en una institución y a lo mejor sales a las 3 de la tarde. A lo mejor lunes, miércoles y viernes puedes hacer trabajo telepsicológico en tu casa, nada más teniendo todos estos cuidados que se mencionan, ya sea para terapia o sea para promoción de la salud mental y el bienestar, o para enseñanza, ¿sí? No sé. Entonces, yo creo que se podía hacer un buen complemento. Te ahorras lo del consultorio, lo de la renta del consultorio, lo del pago de lo de la luz, que a lo mejor en el consultorio es más caro que lo que vas a gastar haciendo uso del computador. En fin, tiene muchas ventajas, ¿no? A mí me parece que si los salarios son bajos, podría ser una forma de complementar para que tengas un mejor ingreso, ¿sí? Y si estamos viendo que podemos hacer un trabajo más sistematizado, muy diferente que lo que hacen otros, a lo mejor vamos a ser más competitivos que otros y vamos a tener mejores resultados, ¿no?